Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a ir con la clase de hoy. La clase pasada estuvimos hablando de dos tipos de razonamiento, las dos clases anteriores. Con esta clase se cierra esta clase. Empezamos con el razonamiento inductivo, pasamos al razonamiento deductivo y ahora vamos a hablar del razonamiento analógico. Antes de empezar, vamos a hablar un poco de lo que dijo Gandhi. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. ¿Sabes? Para Gandhi es el concepto de la felicidad. Pero comenzando con la clase, razonamiento analógico. ¿Qué es el razonamiento analógico? Bueno, el razonamiento analógico es uno de los métodos más comunes por los que los seres humanos tratan de entender el mundo y tomar decisiones. O sea, uno de los más comunes, es mucho más común, es mucho más utilizable del razonamiento inductivo y deductivo que se usa más en el mundo de la ciencia. Obviamente que de forma empírica nosotros siempre usamos también los razonamientos inductivos y deductivos, pero de una forma no metodológica. Acá, por ejemplo, los ratones se usan mucho en temas para pruebas de laboratorio, porque obviamente que por una ética biológica al ser humano no se le puede utilizar. Entonces, hay un parecido genético entre el ratón y el ser humano, entonces generalmente, obviamente que se le usa al ratón para ciertas pruebas científicas de ciertos medicamentos. Eh, el término método de razonamiento hace referencia a un número determinado de maneras por medio de las cuales es posible utilizar efectivamente la facultad humana que permite resolver problemas. Nosotros tenemos una facultad que es nuestro razonamiento, que es nuestro pensamiento, y los métodos de razonamiento son la utilización de esa herramienta muy importante que tenemos. El razonamiento analógico es el que a través de la comparación de dos situaciones en un contexto se conocen, se pueden llegar a una conclusión y resolver algún problema. De hecho, que la ciencia, la filosofía se crearon desde las preguntas, desde el intento de resoluciones de problemas. El razonamiento analógico se parte de lo particular y asimismo también llega a lo particular en base a la extensión de cualidades o de algunas propiedades en comunes, o sea, se comparan cosas parecidas hacia otras similares. Modalidad del razonamiento no deductivo, que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas en las que se establece una comparación o analogía, de ahí viene el nombre análogo, que es de comparación, entre elementos o conjuntos de elementos distintos. Ejemplo, las hembras de los mamíferos amamantan a sus pequeños. Si las mujeres son mamíferos, es probable que también amamanten a sus pequeños. Es claro que una perra o una cangura o una ballena no son mujeres, pero estas amamantan a sus crías lo mismo que las otras por ser mamíferos. Una de las características de los mamíferos. El razonamiento analógico es una modalidad de razonamiento que consiste en obtener una conclusión a partir de premisas en las que se establece una similitud o analogía entre elementos o conjuntos distintos. Este tipo de razonamiento es de comparación o semejanza, pues traslada las características de un objeto ya conocido a otro que pretendemos conocer. Y es semejante, parecido o análogo, como lo dice su nombre. Esto quiere decir que la analogía lógica no nos lleva de lo particular a lo universal, como la inducción, por ejemplo, que vimos en la clase número 5, ni no nos baja a lo universal de lo particular, como la deducción que vimos en la clase número 6, sino que parte de juicios anteriores, o sea, de conocimiento que ya teníamos, a otros juicios. Razonamiento analógico. Ejemplo, la Tierra está poblada por seres vivos. Marte es análogo o parecido a la Tierra, ya que su planeta está en el sistema solar, es esférico, etcétera, el tamaño, la distancia entre el Sol y Marte. Entonces Marte debe estar poblado por algún ser vivo. Por eso justamente la obsesión de los científicos de conocer Marte o otros planetas similares a la Tierra, parecidos con la misma distancia de alguna estrella como el Sol, para saber si hay algún tipo de ser vivo en ello, justamente por la herramienta de la analogía o de la comparación. Todos los músicos son artistas, todos los flautistas son músicos,
entonces también todos los flautistas son artistas. Todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres, por lo tanto, todos los griegos son mortales. El razonamiento analógico es un acto por el que la mente analiza un grupo de elementos y objetos que tienen características comunes. Siempre vamos a hablar de comunes, de cosas parecidas, y se puede concluir con que las restantes características también serán comunes. O sea, si tienen características comunes en algunas cosas, entonces se deduce que van a tener también características comunes en otras. En tanto, en conclusión, acá nosotros tenemos los tres tipos de razonamiento que vimos: deductivos, inductivos y por analogía. Deductivos, relación de necesidad entre premisas y conclusión. Sí o sí deben haber premisas y conclusiones. Inductivos, de menor a mayor grado de generalidad. Y la analogía, mismo grado de generalidad entre premisas y conclusiones. Las comparaciones son parecidas en sus características. O sea, es una, como dimos en los ejemplos anteriores, es llegar a una conclusión o a una idea o una hipótesis a través de comparación entre cuestiones parecidas entre los problemas. Entonces, concluyendo la clase, la tarea es la misma. Van a ver el video y van a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que ustedes entendieron de acuerdo a este video sobre lo que es el razonamiento analógico, que es un razonamiento que nosotros utilizamos constantemente, utilizamos todos los días durante nuestra vida. Hacemos comparaciones constantemente. En este caso también nosotros vamos a retrotraer esto a comparaciones entre países, entre ciudades, entre realidades, etcétera, etcétera. Bueno, para terminar, no hay nada que enseñe más que equivocarse. Entonces no tenemos y no debemos temer equivocarnos. La equivocación es una de las formas principales o más importantes de aprender. ¿De qué nos sirve? Como yo siempre les digo, de hacer algo, por ejemplo, copiado o algo no propio y supuestamente acertar si es que no estamos aprendiendo. El fin último de la educación es el aprendizaje. Entonces ya saben.